Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno que estamos aquí una vez más, reunidos como iglesia para adorar el nombre de nuestro Señor. En esta ocasión desde nuestros hogares, pero eso no significa que podamos adorar su santo nombre como iglesia. En este domingo 23 de agosto vamos a adorar el nombre de nuestro Señor y vamos a comenzar cantando himnos y cánticos a su nombre. Y vamos a entonar el himno titulado Reina a Dios. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia hoy. Así que cantemos y adoremos el nombre de nuestro Señor, cantando este himno con admiración hacia su nombre. Reina a Dios. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia hoy noticias del Señor. Predica paz, proclama gozo y salvación. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. No vemos hermosura ni atractivo en él cuando él murió en la cruz. Fue afligido, mas su boca no abrió. Redención él obró. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Venció la tumba con poder y gloria real. Resucitó Jesús, hoy a la diestra de su Padre le está. Gloria a Dios, vive hoy. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, nuestro Dios. Ahora pasemos con la oración pastoral. Así es, nuestro Dios reina. Él es sobre todo y está siempre en control de todo. Bien, hermanos, vamos a pasar nuestro tiempo de oración esta noche. Como cada domingo en la noche, tomamos el tiempo para interceder por necesidades de hermanos y de la iglesia en sentido general. Así que acompáñenos en su casa y vamos todos juntos a orar a nuestro Dios. Oremos. Padre bueno, gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos una vez más hoy día domingo en tu nombre, Señor, para rendir culto a ti. Ahora, Señor, en la noche, sentados en nuestras casas, Señor, pero confiamos, Señor, que como dice tu palabra, donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí tú estás presente en medio de ellos. Padre, y queremos en este momento interceder por peticiones, necesidades de hermanos de la iglesia, Señor. Padre, queremos en primer lugar pedir por los enfermos de la iglesia, hermanos que están con situaciones de cáncer. Pedimos por la salud del hermano Omego Dince, de la hermana Idalia Peralta. Padre, para que usted obre con poder, los sane a tus hermanos de esta enfermedad tan terrible como el cáncer.
también por el hermano Sergio Roque, que también está batallando con esta enfermedad. Señor, obra con poder y completa tu obra de sanidad en estos queridos hermanos. También rogamos por aquellos hermanos que se han contagiado de este virus. Padre, que usted obre con poder, que usted haga una obra de sanidad completa en sus vidas, Señor. Y que usted, Señor, siga cuidando y guardando a cada hermano, cada hermana de la iglesia, de no contagiarse con este virus. Que usted también guarde a cada familiar nuestro. Y que usted, Señor, nos permita como país, como nación, poder derrotar este virus. Que podamos, Señor, ver en tu gracia y misericordia, bajar el número de los contagiados y también el número de muertos. Y que pronto, Señor, podamos ver tu obra completada en nuestro país. Padre, pero pedimos que usted dé sabiduría a las nuevas autoridades, Señor, que han sido elegidas y que ya han asumido la responsabilidad de nuestra nación. Padre Celestial, como es nuestro deber como iglesia, de interceder por aquellos que están en inminencia, Señor, para que podamos los cristianos vivir quieta y reposadamente, Señor, como es tu voluntad para nosotros, Señor. Padre, obra con poder en la ciudadanía y permite que podamos ver un mejor comportamiento, Señor, de las personas en nuestro país, que podamos todos cooperar para que podamos pronto salir de esta situación tan difícil en que nos encontramos. Padre, pedimos por tu iglesia local y tu iglesia universal en este tiempo de cuarentena, de pandemia, Señor, que las puertas del Hades no prevalezcan contra tu iglesia, que tu iglesia, Señor, pueda salir purificada por esta prueba y fortalecida, Señor, y que podamos ver a hermanos ir retomando poco a poco, Señor, su fidelidad, su compromiso con tu iglesia, contigo, Señor, de congregarse, Señor, que podamos ver más hermanos retomar sus responsabilidades, sus ministerios, y que podamos como iglesia continuar la obra que tú nos has delegado. Padre Celestial, obra con poder en nuestro pastor José Agüero, dale mucha fortaleza, mucha fuerza, mucha sabiduría en este tiempo, y síguelo usando grandemente cada día a través de estos videos, a través de estas cápsulas que son un alimento y que son de fortaleza a tu congregación. También pedimos sabiduría, santidad, poder para mí mismo, Señor, como pastor también de esta iglesia local, para que podamos, Señor, guiar a tu grey en este tiempo tan difícil en que nos ha tocado vivir. Padre, queremos pedir por hermanos que no tienen trabajo, que usted le supla un empleo para que ellos puedan proveer a su casa, Señor. Y pedimos también por aquellos hermanos que están laborando, Señor, que usted les preserve su trabajo, Señor. Especialmente por aquellos hermanos que están trabajando en el gobierno. Padre, para que usted obre con poder y usted preserve los trabajos, los empleos a nuestros hermanos de la iglesia. Padre Celestial, pedimos por la salvación de las almas, que usted nos conceda, Señor, en medio de este tiempo, ver muchas almas venir a los pies de Jesucristo. Úsanos, Señor, para que podamos guiar a otros a tus caminos, Señor. Y Padre Celestial, pedimos tu bendición sobre cada hogar, sobre cada matrimonio, sobre cada familia de esta iglesia local. Que tu gracia, Señor, esté sobre cada uno de ellos. Y que, Señor, usted nos fortalezca y nos bendiga en este tiempo de culto que estamos teniendo, Señor. Lo ponemos en tus manos para que tú te glorifiques con los cánticos y también nos hable a través de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Luego de la oración pastoral, seguimos cantando y adorando el nombre de nuestro Señor. Y vamos a cantar ahora el himno titulado Desde el fondo del mar. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré.
desde su hogar, de donde quiera que se encuentre, no importa en qué parte del mundo, alabe al Señor de todo corazón. Tenemos 1000 razones para adorarle, así que cantemos a nuestro Dios desde el fondo del mar. Del fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Una vez más, desde el fondo del mar. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Amén. Y no importa de dónde estemos, podemos adorar a nuestro Dios, pero eso es porque Él es un Dios grande, fuerte, un poderoso, un Dios glorioso y de esplendor, quien ha creado toda la tierra y todo lo que nos rodea. Y por eso, no importa en dónde estemos, debemos de gloriar a nuestro Dios. Él ha creado nuestro mundo en el que habitamos, y eso es suficiente razón para nosotros adorarle por su grandeza y por su amor para con nosotros. Así que cantemos en esta noche, antes de pasar al tiempo de diezmos y ofrendas y avisos. Vamos a cantar la canción titulada "Cuán grande es Dios".
Cordero y león, Cordero y león, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Amén. Cuán grande es Dios. Bien, vamos a pasar a un tiempo de avisos y anuncios que tenemos para esta semana. Recordarles, hermanos, que todos los días ministerios se están reuniendo de forma virtual. Así que le animamos a que usted, si no está o no pertenece a ninguno de los ministerios de la iglesia, que usted se involucre de forma virtual. Los lunes a las 6 de la tarde se reúne todos los lunes el ministerio EBET, que es un ministerio evangelístico para damas, dirigido por nuestra hermana Elsa de la Cruz de Brea. Así que le animamos a todas las damas que quieran participar de este tiempo evangelístico a traer invitadas, y póngase en contacto con la hermana Elsa, y si usted quiere aprovechar ese espacio para invitar amigas a que estudien la palabra, a que escuchen el mensaje del evangelio, pues le animamos a que usted como dama pueda involucrarse en este ministerio evangelístico para damas que dirige nuestra hermana Elsa de la Cruz de Brea. También los lunes a las 8 de la noche se reúne el ministerio de visitación con el hermano Félix Alberto Mateo. Así que también usted puede ponerse en contacto con el hermano Mateo para que él le incluya en el grupo de WhatsApp y también de Zoom que están teniendo todos los lunes a las 8 de la noche. Los martes, cada 15 días, se reúne el ministerio de parejas jóvenes de la iglesia. Así que si usted es casado, tiene 10 años o menos de casado, pues le animamos que usted se involucre en este tiempo también por Zoom,
que las parejas jóvenes de la iglesia tienen cada 15 días, los martes a las 8 de la noche. El miércoles seguimos con nuestro tiempo de estudio bíblico y oración a las 8 de la noche por YouTube. Así que le animamos, hermano, que usted se conecte. Estamos recibiendo una buena cantidad de hermanos de la iglesia y de otras congregaciones que fielmente se están conectando los miércoles para nuestro estudio bíblico y oración. Y estamos contentos y seguimos animando a toda la congregación a que no deje de sintonizar los miércoles el tiempo de estudio bíblico y oración. El pastor le está mandando siempre los martes unas hojitas virtualmente para que usted pueda seguir el estudio y hacerlo interactivo y dinámico durante la transmisión. Así que le animamos que esté pendiente siempre a esas hojitas que el pastor manda con los estudios y que también usted pueda participar e interactuar en las discusiones y en las preguntas que el pastor hace por el chat de YouTube. Los jueves también hay actividad, los jóvenes estamos teniendo células juveniles por Zoom y le animamos a todos los jóvenes de la iglesia que se involucren en esta actividad evangelística y que inviten a un amigo, a un compañero de la universidad que no sea cristiano para que escuche la palabra de Dios. Esos son los jueves por Zoom. Tenemos 4 grupos por Zoom a las 8 de la noche. Y los viernes los adolescentes se reúnen por Zoom y los sábados también entonces los jóvenes se reúnen a las 7:30 por Zoom. De manera que es toda la semana, todos los días hay actividad virtual en la iglesia. Así que usted no tiene excusa, le animamos a que usted se involucre y que participe de algunos de estos ministerios semanales. Y obviamente el domingo, hermano, entonces, a las 9 y a las 11 tenemos nuestros cultos presenciales. Los únicos cultos presenciales en la semana son los domingos, a las 9 y a las 11 de la mañana. Así que le animamos, hermano, que usted con la ayuda del Señor y su familia puedan reintegrarse poco a poco a la iglesia otra vez, a retomar su vida y su devoción a Dios y su compromiso con los ministerios, con la iglesia local, porque es tan esencial para nuestra vida espiritual, la vida en la iglesia. El cristiano no fue salvado para estar solo, no fuimos creados para vivir aislados, fuimos salvados para vivir en comunidad, en un cuerpo, en una congregación de santos. Así que le animamos, hermanos, que, como dice la palabra de Dios, no deje de congregarse, como algunos ya han hecho, lamentablemente, la costumbre. Y confíe en el Señor, confíe también en sus pastores, confíe en su iglesia, de que en ninguna manera vamos a ponerlo en riesgo a usted y a su familia. Vamos y estamos tomando todas las medidas que las autoridades nos han señalado y aún más allá de eso, para que usted se sienta cómodo y tranquilo y seguro viniendo a adorar a Dios en su casa. Así que, hermanos, esas son las actividades que tenemos esta semana y le animamos que usted participe con su familia de ellas. Vamos a pasar a una última alabanza en esta noche con nuestro hermano Abdiel antes de la predicación de la palabra de Dios. Terminemos nuestro tiempo de alabanzas antes del mensaje de la palabra de Dios, entonando el himno titulado Muestra a Cristo. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayuda.
escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen: Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad. Guárdame en la tentación, sabiduría me das. Manjar a los hambrientos y esclavos libertad. Riqueza al alma, pobres, ven, háblame, Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen: Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen: Cristo es Señor. Dios les bendiga. Abran sus Biblias en el libro de Lucas, el capítulo 11. Lucas, capítulo 11, y los versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Lucas 11, del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí encontramos la oración modelo de Jesús, o como se conoce también el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro. Y aquí el Señor Jesucristo le hace un listado de peticiones al Padre, y una de las peticiones que Él le pide al Padre es que no nos meta en tentación y que nos libre del mal. Y es una petición que debemos hacer cada día, de que el Señor nos guarde de la tentación, no nos meta en tentación. ¿Y qué son las tentaciones? Las tentaciones son situaciones que propician o facilitan que caigamos en el pecado. Y yo les he llamado a las tentaciones en este mensaje situaciones vulnerables. El Señor, hermano, desea que tú y yo no solamente estemos siempre alertas en contra del pecado, sino más aún que estemos alerta en contra de situaciones vulnerables que nos pueden llevar a pecar contra Dios. Y por eso el título de este mensaje es Situaciones vulnerables. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por permitirnos poder estar aquí ahora en este momento, después de haberte adorado con los cánticos. Queremos en este momento, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, que tú nos alimentes a través de tu palabra, que tú, Señor, nos muestre tu voluntad, que podamos, Señor, estar claros de lo que tú deseas de nosotros, Señor, y que podamos estar preparados, Señor, para poder librar la buena batalla de la fe cada día y poder salir siempre victorioso con tu ayuda y tu poder. Padre, bendice este tiempo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Jesús no solo le pide a Dios que no nos meta en tentación. Note al final del versículo 4, en Lucas 11:4, Él dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es interesante, la palabra que se traduce como mal aquí, también puede ser traducida como maligno. En otras palabras, pudiéramos leerlo de esta manera: no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. ¿Y quién es el maligno? El maligno en la Biblia es Satanás. Muy parecida a esta petición que el Señor hace aquí en Lucas, a la petición que el Señor hizo por sus discípulos en San Juan capítulo 17 y el versículo 15, que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. También esa palabra mal en San Juan 17:15 puede ser sustituida o traducida como maligno. En otras palabras, el Señor está pidiendo al Padre que nos cuide, que nos guarde del maligno, de Satanás. Y hace sentido porque si queremos que el Señor nos guarde de la tentación, necesitamos también que el Señor nos libre o nos guarde del maligno, porque el maligno, Satanás, es llamado en la Biblia el tentador. Allá en Mateo capítulo 4, versículo 3, la Biblia dice: cuando Jesús fue al desierto para ser tentado, dice la palabra de Dios que vino a él el tentador, en referencia a Satanás. Él es el tentador y él propicia la tentación, él prepara el terreno, él aprovecha esas situaciones vulnerables para
llevarnos al pecado, para llevarnos a la maldad. Pero qué importante saber de que nuestro Padre Celestial tiene la autoridad sobre el maligno, sobre la tentación. Dios, como cantamos, reina, y Dios es soberano, y Él es el que permite o no la tentación. Dios nunca propicia la tentación. Dice Santiago que Dios no tienta a nadie, pero Dios tiene la autoridad y es el que decide permitirle a Satanás tentar o no a sus hijos. Recuerda el ejemplo de Job. Allá en Job capítulo 1 encontramos que Satanás y junto a los demás ángeles se presentan en el cielo ante Dios y Dios alaba a Job y Dios exalta la calidad de vida y la fidelidad de Job hacia él. Y vemos que Satanás entonces le pide permiso literalmente a Dios para tentar a Job, para demostrarle a Dios que Job le era fiel porque Dios era bueno con él. Y que desde el momento que Job percibiera que Dios había dejado de ser bueno con él, entonces Job iba a renegar su fe, Job se iba a apartar de Dios. Y vemos que Dios entonces le permite a Satanás tentar a Job e incluso le pone límites. Le dice al maligno, mira, tú puedes tentar a Job con sus hijos, con su mujer, con sus bienes, pero no toque su vida. En otras palabras, lo que Satanás hace, lo hace bajo el control de Dios. Dios es el que permite o no. Dios es el que tiene autoridad sobre todas las cosas que suceden en este mundo. Y Satanás, al igual que usted y que yo, aunque es un ser muy poderoso, sigue siendo una criatura de Dios y sigue estando bajo la autoridad de Dios. Por eso Jesús nos enseñó a orar de esa manera, a que le pidamos al Padre cada día que no permita que caigamos en tentación, que no nos permita estar en una situación vulnerable, espiritualmente hablando, que nos puede eventualmente llevar a pecar contra Dios. Y que también el Señor nos manda a pedirle al Padre que nos libre del tentador, que nos libre del maligno, para que no pequemos contra Él. Dios está en control, Dios es soberano. Ahora, hermanos, ¿cuáles son esas situaciones vulnerables de las que tú y yo tenemos que estar siempre alertas y pendientes para no caer en tentación, para no pecar contra Dios? La Biblia presenta 4 situaciones vulnerables, muy comunes, en las que los cristianos podemos caer en tentación o podemos pecar contra Dios. La primera la encontramos en 1 Corintios, el capítulo 7, y los versículos del 1 al 5. 1 Corintios 7, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.
no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí encontramos, hermanos, entonces, la primera situación vulnerable en la que usted y yo podemos encontrarnos en cualquier momento. Y es cuando perdemos el autocontrol o la autocontinencia. Cuando perdemos el autocontrol, somos vulnerables a caer en tentación. Aquí encontramos entonces que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corintio y está respondiendo a inquietudes que estos creyentes le habían expresado a Pablo a través de una carta. Y Pablo les responde en relación al tema del matrimonio, en relación a problemas de índole moral, sexual en sus vidas. Y el apóstol Pablo le dice aquí a estos creyentes, principalmente se enfoca en los solteros, luego va a hablar a los casados, pero en primer lugar Pablo se refiere o se dirige a los solteros. En el versículo 1, él le dice, bueno le sería, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Se está refiriendo a los solteros, aquellas personas que todavía no están casados. Pero, versículo 2, él dice, a causa de las fornicaciones. Esta palabra fornicación no solo se refiere a tener relación sexual antes del matrimonio, sino también a todo tipo de inmoralidad. En otras palabras, a causa de las inmoralidades, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El apóstol Pablo, sabiamente y bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, le está hablando a estos solteros cristianos y le está diciendo una realidad de que todos vivimos. Estamos viviendo en un tiempo donde abundan muchas inmoralidades sexuales, muchas inmoralidades de todo índole. En la época de Pablo, los romanos, los griegos eran muy inmorales. Muchas de esas aberraciones que usted y yo vemos hoy día ya se practicaban en aquella época. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, todo tipo de inmoralidad, hombres incluso con animales. De muchas maneras las personas en aquella época se pervertían moralmente. Y había muchas tentaciones sexuales y morales por las que Pablo le aconseja a estos jóvenes creyentes a que se casen, a que tengan su marido o su esposa, a causa de las tentaciones, a causa de las fornicaciones, a causa de las inmoralidades. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene deseos y Satanás conoce eso. Y el mundo ofrece siempre a las personas maneras incorrectas de satisfacer o saciar esos deseos naturales de índole sexual que el Señor ha puesto en cada ser humano. Y ahora en el versículo 3, Pablo se dirige a los casados y le dice: marido, cumpla con la mujer el deber conyugal, y así mismo la mujer con el marido, porque la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ahora Pablo se dirige a los casados y les habla acerca del deber conyugal, de que la relación sexual no solamente debe ser vista como un placer, sino como un deber conyugal, un deber para los casados. Es una necesidad, es una responsabilidad. Es un ministerio de la mujer y del hombre satisfacer los deseos sexuales de su pareja, de su cónyuge.
Es un deber que uno contrae cuando uno se casa y forma un matrimonio. Y la razón que le da aquí la palabra de Dios es porque el cuerpo del esposo le pertenece a su esposa y el cuerpo de la esposa le pertenece al esposo. Por lo tanto, Pablo en el versículo 5 les dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y aquí Pablo presenta la realidad de que los deseos sexuales están en el soltero y en el casado. Y hay ¿verdad?, una inclinación natural a querer satisfacer esos deseos. Y por eso el apóstol Pablo le da consejo tanto a los solteros de que se casen, que no estén quemándose, sino que se casen, y a los casados que lleven a cabo su rol, su deber, cumplan con el deber conyugal. ¿Por qué? Dos razones. Número uno, para que a causa de vuestra incontinencia, es decir, falta de control, y que Satanás también puede tomar esa situación vulnerable para tentar y hacer caer en el pecado a ese creyente. En otras palabras, si un joven soltero o un casado no mantiene una vida de autocontrol, de disciplina, en el ámbito moral, cuando un creyente, sea soltero o casado, no se mantiene en autocontrol, porque hay momentos donde se requiere autocontrol, principalmente en los temas morales y sexuales. Un soltero es llamado por Dios a ejercer autocontrol, autocontinencia hasta que se case. Tiene que ejercitarse y tiene que mantener ese autocontrol hasta casarse para que pueda llegar puro al matrimonio. Y de igual manera, un casado tiene que practicar en momentos el autocontrol, la autocontinencia. Hay momentos, ¿verdad?, donde la mujer, por situaciones biológicas, fisiológicas de su cuerpo, está indispuesta para poder participar de la intimidad, y el hombre tiene que entender eso, y el hombre casado tiene que en ese tiempo, en ese periodo, ejercitar su autocontrol. Hay momentos cuando por mutuo acuerdo, como dice la palabra de Dios, la pareja, porque él se va a hacer un trabajo fuera del país o el interior, o porque quiere dedicarse a la oración, o lo que sea, por mutuo acuerdo la pareja se abstiene de la intimidad, y en ese periodo el hombre y la mujer tienen que practicar el autocontrol, la autocontinencia. ¿Por qué? Porque si se descuidan, el maligno puede venir y tentarlos y hacerlos caer en el pecado. Pero tenemos que reconocer, hermanos, que hay momentos vulnerables. Cuando una esposa no quiere cumplir con su deber conyugal, cuando un esposo, pudiendo, no quiere cumplir con su deber, está poniendo a su cónyuge en una situación vulnerable. Está poniendo a su pareja, a su esposo, a su esposa, en una situación donde puede caer en tentación, donde el maligno puede aprovechar y tentar. Son situaciones vulnerables y tenemos que reconocer eso y tenemos que estar apercibidos de eso para no caer en tentación y no pecar contra nuestro Dios. Los jóvenes solteros tienen también que cuidar su pureza y tienen también que ejercer y ejercitarse cada día en la autocontrol, en la autocontinencia, porque si se descuidan, el maligno puede tentarle. La soltería es un momento muy vulnerable de un cristiano. Por eso le aconsejamos a los jóvenes que se casen, que no esperen tanto tiempo. No es recomendable estar en una soltería prolongada. El consejo de Dios es
si usted está soltero, busque una esposa, busque un esposo. ¿Por qué? Porque usted está en una situación vulnerable y usted sabe que el maligno puede aprovechar y puede tentarle a satisfacer ese deseo que usted tiene sexual de una forma incorrecta, participando entonces de inmoralidades como la pornografía, la masturbación y otras inmoralidades que Satanás tienta a los solteros y aún casados en momentos donde tienen que practicar la continencia o el autocontrol. Pero hay una segunda situación vulnerable en que muchas veces nos encontramos como cristianos, y lo vemos en 2 Corintios, el capítulo 2, versículo 5 al 11. 2 Corintios 2, 5 dice la palabra de Dios: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Ahora note en el versículo 11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo una segunda carta a la iglesia en Corinto. En la primera carta Pablo se dirige a un pecado que estaba la iglesia en Corinto permitiendo y tolerando. Pablo entonces le llama a esta iglesia a no tolerar ese pecado. Había un miembro en la iglesia que estaba teniendo una relación con su madrastra. Y obviamente eso es una relación inmoralidad en la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto quizás era una persona en la iglesia muy importante o adinerado. Por alguna razón la iglesia de Corinto no quería confrontar a esta persona, a este miembro de la iglesia que estaba en inmoralidad. Lo estaba tolerando quizás a cambio de que esta persona estaba sosteniendo la iglesia o estaba aportando a la iglesia y no estaba siendo confrontado por su pecado. Y Dios le escribe palabras muy duras a esta iglesia en su primera carta para que confronte ese pecado, para que ponga en disciplina a esa persona que estaba obviamente haciendo un acto que ni siquiera los incrédulos, dice Pablo, hacen. Y vemos entonces que la iglesia de Corinto parece que obedeció a Pablo, confrontó a esta persona y note entonces, después que Pablo se enteró que la iglesia le obedeció y confrontó a esta persona, note lo que Pablo le escribió entonces aquí en 2 Corintios capítulo 2 y en el versículo 6 dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Parece que la iglesia obedeció al apóstol Pablo y puso a esta persona en disciplina. Hubo una confrontación, una reprensión pública, colectiva, de parte de la iglesia a esta persona. Versículo 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Si bien es cierto, hermano, cuando una persona peca contra nosotros o contra el Señor o la iglesia, hay un momento en que hay que reprender a esa persona, en que hay que confrontar ese pecado. Uno puede tolerar el pecado, uno puede apoyar el pecado, hay que confrontar el pecado. Pero después que esa persona es confrontada y usted ve que esa persona
reacciona correctamente, entonces el próximo paso, ¿cuál es? Perdonar a esa persona. Perdonar lo que esa persona nos ha hecho o le ha hecho a otro y consolar a esa persona con la gracia de Cristo. Si es creyente, recordarle de que 7 veces cae el justo, pero 7 veces el Señor le levanta. Tenemos que restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, esa es la palabra de Dios. Esa es la actitud de una persona, de un creyente espiritual, de una iglesia espiritual. Sí hay momentos para reprensión, para confrontación, pero debe siempre haber momentos para reconciliación, para restauración. Y aquí parece que esta persona era cristiana. Esta persona aparentemente se arrepintió de su pecado, dejó su pecado. Recuerden que en aquella cultura, una cultura muy inmoral, esto era algo quizás normal, pero obviamente en los caminos de Dios esto es un pecado y Dios aborrece eso. Y parece que este creyente, no sabemos si era nuevo creyente o qué, dejó ese pecado y se arrepintió. Pero la iglesia todavía no lo había perdonado públicamente y no lo había restaurado. Y Pablo aquí le anima a la iglesia a perdonar a este hermano y a consolarlo y a restaurarlo otra vez. ¿Y cuál es la razón? Bueno, número 1, Pablo dice en el versículo 7, para que esta persona no sea consumido de demasiada tristeza. Hay un punto en que hay que reprender y confrontar, y eso produce tristeza, pero hasta un punto. No queremos abrumar a esa persona, no queremos que esa persona ahora se deprima. No, ya si usted ya lo confrontó y esa persona se arrepintió, hay que perdonar y consolar a esa persona. Y la segunda razón, dice Pablo, por la cual debían perdonar a este creyente, nos encontramos en el versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermano, otro momento vulnerable en nuestra vida como cristianos es cuando alguien nos ha ofendido, cuando alguien nos ha herido. Estamos ahí entonces entrando en una situación vulnerable. Y más aún, cuando alguien nos hiere y no estamos dispuestos a perdonarlo. Inmediatamente usted se da cuenta de eso, hermano. Usted ha entrado a una situación de tentación y vulnerable, donde Satanás puede aprovechar y poner pensamientos malos, puede poner pensamientos de venganza, sentimientos de odio, de rencor. Y hermano, es muy peligroso. Cuando un cristiano no está dispuesto a perdonar, está en una situación vulnerable en que todo puede pasar, en que el maligno puede aprovechar ese momento de debilidad y hacernos pecar grandemente contra Dios. Cuando un cristiano no está dispuesto a perdonar, se encuentra en una situación vulnerable. Número 3, tercera situación vulnerable, Efesios capítulo 4. Versículo 26 al 27, Efesios 4, 26 al 27, dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Otra situación vulnerable en que nos podemos encontrar es en un momento de ira, en un momento donde alguien ha hecho algo que nos ha llenado de indignación, sea que nos lo hizo a nosotros o a otra persona, pero ese hecho nos ha levantado en nuestro corazón un sentimiento de indignación. Y hermanos, la indignación no es algo pecaminoso en sí. Sentirse airado no es pecado. Usted se puede sentir airado y no pecar, dice la palabra de Dios. Porque usted quizás se siente indignado por lo que alguien ha hecho. Y usted quiere justicia, usted quiere
usted se siente mal, triste por lo que le pasó a una persona, por lo que otro hizo con alguien, y eso le llena a usted de indignación. Y es correcto indignarse por el pecado de otras personas, es correcto indignarse, pero lo que no podemos llegar nunca es al punto de pecar contra Dios por esa indignación, por ese momento de ira. No podemos airarnos y pecar. La Biblia habla que Dios se aira contra el pecador, pero Dios no peca nunca. Jesús se molestó grandemente en el templo con los que estaban ahí vendiendo, pero Él no pecó. Y usted y yo, repito, podemos indignarnos, pero no podemos llegar al punto de pecar contra Dios, de decir algo ofensivo, de hacer algo que nos haga pecar contra Dios. Pero lo que quiero, hermanos, que entendamos es que los momentos de indignación, de ira, son momentos vulnerables, hermanos. En mi propia persona, en mi propia vida, en mi propia experiencia, puedo decirlo con toda sinceridad y transparencia. Los momentos más vulnerables en mi vida del día a día es cuando yo estoy airado. Sea que estoy manejando en la calle, alguien hizo una imprudencia, yo me lleno de indignación, me airo, y yo ya rápidamente yo sé, Joel, tú estás en un momento vulnerable, ten cuidado. Estoy en la casa y mis hijas, una de ellas hace algo que me molesta, me recuerdo inmediatamente, esto es un momento vulnerable, ten cuidado. Porque Satanás puede meterse ahí, porque podemos darle lugar al diablo en momentos de ira, en momentos de indignación. Son momentos vulnerables para nosotros, hermanos. Pero hay una cuarta situación vulnerable y la encontramos en 1 Timoteo, el capítulo 3, versículo 6. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 6, dice la palabra de Dios: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Aquí encontramos los requisitos para ser un pastor, para ser un obispo. Y uno de los requisitos es que no podía ser un nuevo creyente. La palabra neófito se refiere a un nuevo en la fe. En otras palabras, para poder ser pastor, usted debe tener tiempo en los caminos de Dios. Usted debe ser alguien ya maduro, usted debe ser alguien con conocimiento, con experiencia cristiana, para ser tomado en cuenta en el ministerio pastoral. ¿Y cuál es la razón que da la Biblia? Porque el que es inmaduro en la fe y en la vida, al colocarlo en una posición de autoridad rápidamente, puede esa persona llenarse de orgullo, pensar que él logró esa posición por su esfuerzo, por su mérito propio y no por la gracia de Dios, y puede llenarse de prepotencia, de soberbia, y eso puede llevarlo a caer en la misma condenación que cayó un día Satanás. Y esta referencia que Pablo hace la está haciendo en relación a la caída de Lucifer. Cómo Satanás, quien era un ángel bueno que Dios creó, un ángel que Dios lo colocó en una posición importante en el cielo, cómo este ángel, este querubín protector, cayó y se convirtió en Satanás, en un enemigo de Dios, en un enemigo de los hijos de Dios. Bueno, lea Isaías 14, lea Ezequiel 28. Son dos pasajes en lo que se narra la caída de Lucifer. Y dice la palabra de Dios que él se llenó de soberbia a causa de su hermosura, de su belleza, de su poder. Y él deseó incluso
quitar a Dios del trono y colocarse en el lugar de Dios en el cielo. Una criatura quiso ocupar el lugar del Creador. Y obviamente eso causó la caída repentina de Satanás. Y Dios, dice la Biblia, que lo sacó del cielo. Y lo ha obligado a andar de aquí para allá en la tierra como un demonio, como un ángel caído. Y hermanos, he oído tantas historias de iglesias, principalmente de otras denominaciones, que rápidamente se convierte una persona con ciertas habilidades y talentos y rápidamente no lo dejan crecer, no lo dejan madurar, lo colocan en una posición de liderazgo en la iglesia sin tener la madurez, sin tener la experiencia, la humildad, y rápidamente ocasiona una división en la iglesia, rápidamente crea un problema, quiere ocupar el lugar del pastor, se llena de soberbia, de orgullo, y cae en la condenación del maligno. Hermano, un momento vulnerable en nuestra vida ocurre cuando usted y yo nos envanecemos. Cuando usted y yo recibimos algún tipo de privilegio o algún tipo de poder o autoridad, cuando a usted o a mí nos da un reconocimiento o nos ascienden de puesto en el trabajo o alcanzamos algún tipo de riqueza o de poder, eso puede ser un momento vulnerable en el que el maligno puede aprovechar y puede hacernos pecar contra Dios. Recuerde el ejemplo de el rey Nabucodonosor, cuando dice allá en Daniel que él vio la gloria de su reino y vio todo lo que él había logrado. Él dijo: todo lo que ustedes ven, yo lo hice. Yo soy responsable de todo eso. A mí nadie me ayudó y ni siquiera le dio gloria a Dios. Y usted recuerda qué pasó con Nabucodonosor. Dice la Biblia que Dios lo castigó, porque dice la Biblia que Dios resiste al soberbio, pero Dios siempre da gracia al humilde. Hermanos, una situación vulnerable en nuestra vida puede ser en un momento de gloria, en un momento de reconocimiento, de cualquier tipo de mérito. Ten cuidado porque Satanás puede aprovechar y puede hacerte pecar contra Dios. Recuerda que todo lo que tenemos, hermano, lo hemos recibido del Señor y es por su gracia. 4 situaciones en las que somos vulnerables. Número 1, ya dijimos, cuando perdemos el autocontrol. Número 2, cuando no estamos dispuestos a perdonar a otros. Número 3, cuando nos airamos contra otros o contra Dios o otra persona. Y número 4, cuando nos envanecemos. Pero qué bueno, hermano, de que la gracia de Dios nos sostiene, de que aún en momentos vulnerables, dice la palabra de Dios, que Dios sabe librar a los piadosos de la tentación. Así lo dice en 2 de Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. En Santiago, en 1 Corintios 10:13, dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Hermano, nuestro Dios es fiel y no nos va a dejar ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Hermano, nuestro Dios es fiel. Y aquí vemos la gracia de Dios, que no importa en qué situación vulnerable nos encontremos, Dios siempre es fiel, hermano. Y junto con la tentación, siempre Dios provee una salida. Pero ¿a quiénes Dios ayuda a salir de la tentación? Dice en 2 de Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Aquellos
que son humildes delante de Dios, aquellos que están obedeciendo a Dios, aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aquellos que están obedientes a la palabra de Dios, los piadosos. Dios sabe librar de situaciones difíciles y vulnerables a aquellas personas que se quedan con Dios, que son humildes delante de Dios, que están dispuestos a obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios. La gracia de Dios nos sostiene, hermano. Pero dice la palabra de Dios que debemos también esforzarnos en la gracia de Dios. Dios ha prometido ayudarnos, hermanos, cuando nos encontramos en situaciones de tentación, vulnerables. Pero usted y yo tenemos que esforzarnos siempre, cada día, en la gracia de Dios. Y no solamente entonces encontramos en la Biblia situaciones vulnerables en las que podemos caer en tentación, también encontramos las soluciones de Dios, la salida de Dios para usted y yo evitar entrar en situaciones vulnerables o de tentación. ¿Cuáles son las salidas o las soluciones que Dios nos da en su palabra para evitar este tipo de situaciones vulnerables? Primera de Pedro 5:8. Vaya conmigo rápidamente a Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice la palabra de Dios. Y leemos el versículo 6. Primera de Pedro 5:6 al 8. Bueno, vamos a leer del 6 hasta el versículo 11. Primera de Pedro 5, del 6 al 11, para que tengamos todo el contexto. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué pasaje tan completo. Aquí encontramos, hermanos, las salidas de Dios. Aquí encontramos los recursos que Dios nos da para evitar entrar en tentación, para evitar caer en situaciones vulnerables. Número 1, dice que debemos humillarnos delante de Dios. Debemos ser humildes. ¿Cómo yo contrarresto la soberbia con la humildad? Tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él, no los hombres, sino Él sea el que nos exalte en su tiempo y no en nuestro tiempo. Muchas veces queremos crecer, queremos lograr cosas grandes en nuestro tiempo y no queremos esperar el tiempo de Dios. Por eso hablábamos ahorita de que el error de iglesias de poner a un nuevo creyente rápidamente en una posición importante de liderazgo, porque no es en el tiempo de los hombres, es en el tiempo de Dios. Dios es el que exalta, pero Él exalta siempre al que se humilla primero. Porque dice la palabra de Dios que antes de la caída está la soberbia. Pero debemos ser humildes. Si te encuentras en un momento donde estás siendo reconocido por los hombres, donde has alcanzado alguna posición o riqueza, recuerda humillarte bajo la poderosa mano de Dios, y así podrás salir de la tentación, de la soberbia y pecar contra Dios. Pero también aquí encontramos otra salida a la tentación. Versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene
cuidado de vosotros. Aquí Pedro presenta la oración como echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Me llama mucho la atención, allá en Lucas capítulo 11, que la razón por la cual Jesús le dio a sus discípulos esa oración modelo fue porque sus discípulos le pidieron al Señor que le enseñara a orar. Yo creo que muchas de nuestras oraciones son muy cortas y vacías porque no sabemos todavía cómo orar correctamente. Hermano y hermana, orar no es simplemente hacer un listado de peticiones a Dios cada día. Orar es hablar con Dios. Orar es comunicar a Dios nuestras vidas, compartir con Él lo que nos aflige, lo que nos molesta, los que nos hace sentir mal, es compartir con Dios nuestros sentimientos, emociones. Los salmos están llenos de oraciones de hombres y mujeres de Dios que en momentos difíciles, en momentos de prueba, de tentación, supieron echar sus cargas sobre Dios. Dice el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sabe lo que significa estar afanado? Es tratar de cargar tú solo con todas tus cargas emocionales, espirituales, mentales. Cuando un creyente no aprende por medio de la oración a desahogarse en Dios cada día, a compartir sus cargas con el Señor y prefiere él llevar sus cargas emocionales, espirituales, económicas, mentales, él solo va a caer en estrés, va a caer en depresión, va a caer en ansiedad. Y hermanos, usted puede caer incluso en un ataque de pánico, de ansiedad, cuando usted se sobrecarga. ¿Por qué? Porque usted simplemente no ha querido echar sus cargas sobre Dios. Y Dios ha provisto la oración como un medio para usted y yo cada día desahogarnos delante de Dios, pero también para usted y yo cada día buscar esa gracia de Dios. Hebreos, el capítulo 4, versículo 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, tenemos que orar cada día si queremos. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Si queremos evitar esas situaciones vulnerables, tenemos que cada día estar orando al Señor, echando en la oración nuestras cargas sobre Dios y también en oración buscando la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Usted y yo le importamos a Dios. A Él le importan nuestros problemas, lo que nos está pasando. Y Él quiere que tú y yo se lo contemos a Él. Pero también Dios se compadece de nosotros. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y Él quiere ayudarnos, pero tú y yo tenemos que buscar su gracia cada día. Pero también tenemos que, dice aquí en 1 Pedro 5, en el versículo 8, tenemos que ser sobrios. Y la palabra sobrio aquí tiene que ver con autocontrol, tiene que ver con dominio propio, tiene que ver con poner en orden esos deseos que tenemos, poner nuestros deseos en orden y vivir una vida disciplinada, una vida ordenada, una vida de autocontrol. Yo creo firmemente, como dice la palabra de Dios, que Pablo tenía el don de continencia. Pero él lo tuvo porque quizás Pablo un día se lo pidió a Dios para poder hacer la obra de Dios y poder concentrarse y dedicarse por entero a servir a Dios. Y yo creo que si
un joven soltero o casado le pide a Dios que le dé autocontrol, que le dé el don de continencia, Dios se lo da. Porque Dios no quiere que usted y yo pequemos contra Él. Porque Dios quiere que usted y yo seamos santos para Él. La continencia, el autocontrol es un don de Dios. Pablo le escribió a Timoteo, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es un don que Dios da a todo aquel que se lo pide. Dios le da autocontrol, pero también el autocontrol es una virtud cristiana que usted y yo tenemos que cada día cultivar y añadir a nuestra fe. Dice el apóstol Pablo, en 2 de Pedro 1:5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Tenemos que cultivar el dominio propio para no dar lugar al maligno en nuestra vida. Y en último lugar, tenemos que velar. Tenemos que velar. Y la palabra velar significa estar alerta, estar pendiente, estar despierto. Hay muchos cristianos que se duermen en sus laureles y se olvida que hay un enemigo, hay un adversario, el diablo, que anda cada día como león rugiente, buscando a qué cristiano devorar. Y tenemos que estar siempre alerta. Vivimos en un país muy inseguro. Y lo que siempre uno le aconseja a las personas es que cuando salga a la calle no ande distraído. Anda siempre alerta, como decimos en buen dominicano. Anda moca, anda chivo, porque tú no sabes en qué momento un asaltante, un maleante va a aprovechar ese descuido para atacarte, para asaltarte. Si estás en el carro público, si estás en la calle, anda siempre alerta, anda despierto. Y de igual manera, como cristianos, tenemos que estar espiritualmente siempre velando, pendiente. Inmediatamente usted siente que se está molestando, que usted siente que se está lleno de ira, que usted siente que se está lleno de orgullo, de autosuficiencia, tome cuenta de eso y discierne que quizás usted está entrando en una situación vulnerable que puede hacerle pecar contra Dios. No podemos ignorar las maquinaciones y las acechanzas del maligno. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. La clave, hermano, para usted y yo poder evitar las situaciones vulnerables que nos pueden hacer pecar contra Dios y caer en tentación, la clave es velar, estar siempre alerta a esas situaciones que se pueden presentar en nuestra vida. Y número 2, estar siempre orando para que, como el Señor Jesucristo nos enseñó, para que cada día usted y yo en oración le pidamos al Padre que no nos meta en tentación y que nos libre del maligno. Que el Señor nos ayude, hermanos, a estar siempre alertas, velando, pendientes y en oración para no caer en tentación. Vamos a orar. Padre bueno, Padre celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos advierte, tu palabra nos prepara de antemano, nos antepone a situaciones vulnerables que cada día se puede presentar en nuestras vidas. Tu palabra nos alerta de que hay un enemigo de nuestras almas que está como león rugiente buscando cada día a quien devorar. Padre, ayúdanos como cristianos a despertar del sueño espiritual en que muchos se encuentran y que podamos, Señor, abrir los ojos a los peligros, a las tentaciones, a las situaciones vulnerables que puede el maligno utilizar en nuestra vida para hacernos caer en tentación y pecar contra Dios. Pero Padre, gracias, Señor, porque tú nos prometes librarnos si somos piadosos, si somos obedientes, si somos humildes y si confiamos en ti y obedecemos tu palabra. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.